Y desde que empezó esta guerra, Marcos Vizcarra, periodista de Revista Espejo, pues las cifras son verdaderamente alarmantes. ¿Cómo estás? Buenos días, Marcos. ¿Qué tal, Azucena? Muy buenos días a ti y a tu auditorio. Qué gusto puedo escucharte. Igualmente, pues las cifras son realmente preocupantes, no han dejado de crecer, prácticamente, salvo un par de días, no han dejado de aparecer asesinados ahí en Sinaloa, Marcos. Sí, efectivamente, no. Ahorita escuché el reporte de Felicitos y me llama la atención esto que le preguntaba sobre Laguna de Canachi y la falta del ejército en ese lugar. Yo te diría, realmente hay puntos que son importantes. Por ejemplo, hablaríamos, lo dijo él también, la zona de Costerita, la zona de Laguna de Canachi y también podríamos incluir también la zona del barrio, por ejemplo. Y esas tres zonas, de acuerdo con datos oficiales, datos de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Sedena y también incluso datos de la Fiscalía General de Sinaloa y la Fiscalía General de la República, Uh-huh. son los puntos donde se han Claro. encontrado el mayor número de personas asesinadas. Y tampoco estamos hablando de decenas de kilómetros y kilómetros, ¿no? Ajá. Efectivamente estamos hablando de áreas muy específicas donde están ocurriendo esos hechos. Digo, y uno Zonas se incluso pregunta, marcadas ¿y por la entonces por influencia. qué no están ahí? ¿Me explico? Claro, O sea, no claro, sé, claro, a lo mejor, pues obviamente nosotros no somos los expertos, son ellos, pero si claro. están sumamente identificados los puntos, ¿por qué no están ahí, Marcos? Fíjate, Susana, justo no hablamos hoy porque ayer actualizamos en Revista Espejo un mapa que elaboramos, iniciamos a elaborar desde el primer día, desde el 9 de septiembre, cuando comenzó toda esta violencia, y en Revista Espejo lo que hemos podido contabilizar es que del 9 de septiembre al 9 de noviembre, que eso es muy importante decirlo, es el corte de los primeros 2 meses, han sucedido 421 asesinatos y 433 desapariciones en Ujú. Sinaloa. Pero muy particularmente estaremos hablando de casos que están sucediendo prácticamente en su mayoría, hablamos del 97% de los casos de todos estos que se han sumado, Ujú, ujú. que han sucedido en Culiacán, en Nabolato, El Dorado, Cozalá, San Ignacio, Concordia y Mazatlán. Y esto ha sido lo que hemos nosotros denominado una guerra, una narcoguerra, una narcopandemia que nos ha dejado a Sí. muchos ciudadanos quedarnos en casa, ¿no? Nos ha llevado a los ciudadanos quedarnos en casa, a que las escuelas adapten protocolos de seguridad, a que les digan a los niños que cuando escuchen una bala o cuando Qué escuchen una situación cosa, de qué violencia horrible. tengan que tirarse al piso, Ujú. a que los papás y mamás tengan que adaptar sus horarios, a que haya empresas que hayan decidido cerrar Ujú. o adaptar, por lo menos adaptar sus horarios o adaptar su forma de servicio para evitar también que sus empleados sean agredidos. Estamos hablando de 2 meses de mucha violencia. De muchísima violencia. ¿Y qué me dices de la feria ganadera, Marcos? Claro, claro, claro. Y la Pues falta de justo, ¿no? coordinación con el gobierno federal, el terror que tienen los ganaderos de vivir ahí, de estar en esa zona de Culiacán. Te quiero preguntar, no sé si tengas información respecto al asesinato de uno de los ganaderos, porque entiendo que ayer el secretario de gobierno pues no lo confirmó, tampoco lo descartó en estas declaraciones muy confusas que da el gobierno estatal. Regreso contigo, Marcos, si eres tan amable. Sí, bueno, pues vaya que ha desatado polémica las declaraciones. Está conmigo Marcos Vizcarra. Marcos, introduzco esto de las declaraciones de Ken Salazar porque pues habló Ken Salazar específicamente también del caso de Sinaloa, cuando acusa que la estrategia de Andrés Manuel López Obrador, la de abrazos y no balazos, no funcionó, que Andrés Manuel López Obrador nunca quiso la cooperación de Estados Unidos y bueno, pues esto nos llevó a una situación realmente violentísima en el país. Se critica a Ken Salazar porque dicen, bueno, pues fue muy cercano, estuvo decenas de veces en Palacio Nacional, parecía muy cercano a López Obrador, pero recordemos que desde que Ken Salazar se atrevió a hacer la primera crítica al gobierno de López Obrador respecto al Poder Judicial, una crítica de Ken Salazar en todo el sexenio, López Obrador lo canceló, lo congeló. Porque si no estás conmigo, estás contra mí, y todo eso que se vivió el sexenio pasado. Entonces, Ken Salazar tuvo esa pausa en las relaciones dictada por Andrés Manuel López Obrador. Cuando llega la presidenta, impone algunas reglas de comunicación para el embajador, que ya no tenía pues puerta abierta, libre, ahí a Palacio Nacional. Y bueno, pues derivado de todo esto, ayer Ken Salazar, que ya se va, en cuanto entre Donald Trump, tendrá que ser reemplazado, pues aventó varios misiles. Entre ellos habló de Sinaloa y del ganadero asesinado en este marco de la cancelación de la feria ahí en Culiacán. A ver, vamos a escuchar parte de esta declaración.
La estrategia de abrazos no balazos no funcionó. La parte del concepto que tiene validez es de la prevención. Pero esos son programas que deben de seguir y programas que apoyamos nosotros muchísimos en la parte de los Estados Unidos, sembrando vidas, sembrando oportunidades, otros programas para empresarios pequeños, todo eso es la prevención. Eso es importantísimo y estoy 100% de acuerdo en eso. El otro lado es cumplir con la ley. Y ahí es donde, cuando se dice nomás, pues no hay problema. Tenemos estas cifras que le dicen al pueblo que no hay problema, no está basado en la realidad. La realidad es que el pueblo de México, y esto es empresarios, son los miembros de la prensa como ustedes, son los que trabajan en las esquinas de las calles, son los que tienen ranchos. Es como el vaquero en Sinaloa que lo mataron este fin de semana porque era líder, no viven en seguridad. Bueno, el vaquero de Sinaloa, dice Ken Salazar, se refiere al líder ganadero de San Ignacio, Ramón Velázquez Ontiveros, quien pues fue secuestrado, luego se dijo que encontraron su cadáver, pero ayer, extrañamente, el secretario de Gobierno de Sinaloa, Marcos Vizcarra, dijo que lo tenían en estatus de desaparecido, Marcos. Sí, efectivamente, Susana, ¿no? Ayer el secretario ha dicho varias cosas, para no decir, no repetir más lo que él menciona, pero ha dicho muchísimas cosas que normalmente en primer momento, llega, que busca desmentir, busca incluso hasta normalizar la situación de violencia. Fíjate, ayer Ken Salazar mencionaba eso, y ayer también me tocaba estar en un foro junto con el empresario Agustín Coppel, y mencionaba lo que me pareció muy importante, él que su empresa, su corporativo, se encuentra con sede en Culiacán. Son más de 80,000 trabajadores solamente en Culiacán. Mencionaba que la situación de violencia que estamos viendo en Sinaloa, y particularmente en la capital de Sinaloa, es justo un fracaso del gobierno. Y efectivamente lo que mencionaba el embajador, es lamentable que personas, ganaderos, como en este caso Ramón Velázquez, que es este líder ganadero del que mencionas, que de San Ignacio, pues hoy por lo menos lo que sí sabemos y lo que hay certeza, porque sí lo dijo el secretario, es que está desaparecido. No han reconocido su cuerpo. Eso sí es importante también decirlo. Dijo, no han reconocido su cuerpo, porque tiene que hacerlo la familia. ¿No? Y la familia posiblemente no se ha acercado, por lo menos no se ha acercado quizás ayer. Pero lo dejaron con una credencial de la Unión de la Ganadera, ¿no? Así es, y habría que recordar un poco antes, unas semanas antes, que cuando fue asesinado Faustino Hernández Álvarez, quien era el presidente de la Unión Ganadera. Y habría que recordar también este ataque que hubo, primeramente el ataque que hubo contra las instalaciones del Palenque y la Feria Ganadera, y posteriormente esta manta que se coloca en varios puntos de la ciudad de Culiacán, haciendo amenazas al gobernador y a su familia si no se cancelaba el Palenque, y con esto lo que conllevó fueron dos cosas. Primero, la reunión del Consejo de la Unión Ganadera, donde se decide cancelar unánimemente la feria, y al siguiente día se decide también cancelar el Palenque por los empresarios encargados. Así es. Si estas series de cosas no preocupan al gobierno, si no tienen una atención, pues creo que estamos hablando de una situación o una sensación distinta, ¿no? No, ellos están en otra cosa. El gobernador sabe que está protegido por quién, por qué, no lo sé. El gobernador Rubén Rocha Moya está ahí sin dar explicaciones todavía, sin comprobar al 100% dónde estaba el 25 de julio, cuando secuestraron al Mayo. Él se siente protegido. ¿Por qué y por quién? Es la pregunta, Marcos. Muchas gracias, Marcos Vizcarra, de la revista Espejo. Buenos días. Muchas gracias, Susana. Hasta luego. Gracias.